Pues gracias por acompañarnos a este último programa del año 2022 que estamos despidiendo. Y vamos a hacer un recuento de lo bueno, de lo malo, de lo que sucedió y no sucedió y de lo que esperamos en el 2023. Y para ello, como programa especial, pues nos acompañan las estrellas, la doctora Isareli. Gracias por venir aquí a tu programa. Gracias, y Alejandro. Maja, que ya se nos había escondido por ahí, pero está con nosotros para compartir este espacio precisamente ya en esta última etapa o el último tramo del 2022. Y quédese con nosotros porque va a estar muy divertido y vamos a hacer este recuento obligado de lo que sucedió en el 2022 y de lo que esperamos para el 2023 o de los deseos, al final de cuentas, o esperanzas que podemos ir fincando en materia ambiental, porque fue un año muy complicado. Y para abrir, ahora sí que paso a la narrativa, hubo 3 reuniones internacionales relevantes, una que tiene que ver con cambio climático, la conferencia de las partes, el otro que acaba de concluir allá en Canadá sobre el convenio de diversidad biológica, la COP15, y otras sobre plásticos. A mí en lo particular, ya lo habíamos comentado aquí, cambio climático a todo el mundo dejó así desesperanzado, con la boca abierta esperando que se avanzara. Y a nivel internacional a nadie convenció los acuerdos de esa reunión, y la de biodiversidad pues se quedó corta, y ahora, tal como se reconoció ahí, todos los objetivos y metas que se habían trazado antes, pues nunca se cumplieron, y ahora se pusieron como que metas un poquito más fáciles de conseguir, el famoso 30x30, o sea, conservar el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos para el 2030. Fue lo más relevante, y la parte de la discusión que nunca queda claro, aunque se fijan montos de cuánto deberían de aportar los países desarrollados, pues no se ha cumplido, como sucedió también con el Fondo Climático a nivel internacional. Pero creo que la reunión internacional más relevante donde sí se alcanzaron acuerdos fundamentales fue la de plásticos, ¿no, Isabel? No sé cuál sea tu sensación. Sí, Alejandro, bueno, pues esta reunión fue muy importante, se celebró en Uruguay a finales del mes de noviembre y tuvo como finalidad plantear los primeros acuerdos, Alejandro, para tener un tratado o un acuerdo jurídicamente vinculante para el año 2024. Son reuniones preparatorias, específicamente llama mucho la atención las posiciones de país. México llevó una posición muy interesante, Alejandro, dividida en 6 puntos, resumida en 6 puntos muy brevemente. Primeramente, habló del principio precautorio fuertemente para garantizar el derecho humano a un ambiente sano, lo cual sorprende la posición de México en relación a este criterio, porque nosotros sabemos que gran responsabilidad del tema de plásticos no solo es del consumidor, sino también de los modelos productivos. Entonces, México lleva, Alejandro, esta propuesta en 6 puntos. Primero, el principio precautorio, posteriormente, la necesidad de garantizar el derecho humano a un ambiente sano y la salud, es decir, con un enfoque en una sola salud. Posteriormente, Alejandro, México plantea la necesidad de homologar metodologías para tener inventarios nacionales de contaminación plástica, así como planes y políticas públicas, lo que es el Plan de Residuos Marinos y Contaminación Plástica. Y por último, la responsabilidad extendida del productor y a su vez el cambio de circularidad o del ciclo de vida de los plásticos. Podemos decir que esos fueron los 3 elementos muy importantes de México. Vino una discusión, Alejandro, Maja, sobre cómo los plásticos se tendría que cambiar, el modelo productivo que se viene realizando de economía lineal. Se habló del impacto de plásticos en el océano, o sea, gravemente muy se habló cómo se está perdiendo la vida ecosistémica, la vida marina, pero no nos hemos dado cuenta que los reservorios de agua, las presas, las lagunas, están almacenando el plástico que se está yendo al océano.
pero además gravemente las repercusiones de microplásticos, temas fuertes como microplásticos en el sistema alimentario, tanto derechos de los animales como el sistema de ingesta, y por último, Alejandro, son los microplásticos inducidos de forma intencionada en productos de belleza, como por ejemplo los bloqueadores solares o las cremas para hacer peeling. Todas esas, las pastas de dientes que traen algunos cuadritos, todos esos son microplásticos que al final del día, cuando nos lavamos los dientes, en los textiles, en nuestra ropa que se lava, también una gran área de oportunidad, todo ello que se descarga al drenaje, que va a las plantas de tratamiento de aguas, no tenemos indicadores para medir esos microplásticos. Entonces, ¿a dónde se van? A los ríos directamente y de los ríos al océano. Entonces, están hablando de temas de verdad fuertes y la discusión se puso muy buena. Y bueno, eso fue un posicionamiento importante del país. Majat, ¿con qué sabor de boca te quedas en este 2022 de lo que sucedió en el mundo? Bueno, en general, pues un sabor agridulce, puedo decir. Pues hablando específicamente de los mares, de los océanos, pues yo me remonto a las ciudades, a las calles, que es donde últimamente pues he estado pues viviendo y transcurriendo este 2022. Y bueno, ¿qué puedo decir? En general, la evolución de los ciudadanos en cuanto al manejo de residuos sólidos urbanos, eso me parece que sigue siendo un tema muy importante a nivel de vecindarios, porque desgraciadamente seguimos teniendo esta realidad que afecta no solamente a los vecinos del área, sino también pues a las pequeñas especies que viven por ahí también, y contando también la reflexión sobre los gatos también. Eso creo que es un tema importante de rescatar, la importancia de operar a los gatos, ¿no? Para que no se conviertan después en una plaga de vecindarios que lo que hagan sea pues destruir también las bolsas y cooperen con otro tipo de contaminaciones, ¿no? Entonces eso por un lado, y por otro también puedo ver de una manera más amena es la evolución también en el consumo. He observado una alza en las cuestiones de los mercaditos, ¿no? Ahora ya aquí en el centro histórico de Querétaro podemos ver que los sábados recurrentemente hay mercaditos orgánicos y que los lugares también orgánicos han estado creciendo. Entonces eso también me parece algo que aplaudir, pero no nos quedemos ahí, sino también qué vamos a hacer después con ese producto que compramos, ¿no? Como yo lo decía la doctora Isarelli, pues es importante, ya que utilizamos el producto, pues ver qué hacemos aunque sea con la caja, ¿no? Con la que nos dan, porque es muy triste, es muy lamentable que pues como ciudadanos saber que tenemos un día para la recolecta de basura, pues no respetar eso, ¿no? Entonces esas pequeñas cosas que en la cotidianidad lo vamos normalizando, sin embargo, pues es calidad de vida, ¿no? Fíjate que comentabas algo importante, que ya estaba presente, pero siento que ahora, digamos, en estos acuerdos internacionales y también en la parte local, nacional, se pone énfasis en los temas ambientales, pero en la salud. O sea, como que ya estaba previsto, ¿no? Pero ahora es el acento como algo que se realza, todo el impacto que tiene en la salud, porque digamos, hay un problema muy serio ya de salud pública en México y en el mundo. Sigue incrementando la cantidad de enfermedades y padecimientos, producto de la contaminación, producto de los microplásticos, producto del ruido, producto de muchas cosas. Y ahora como que se pone mucho énfasis, y seguramente porque todo eso cuesta dinero al gobierno y a los bolsillos de los ciudadanos, el tenerse que atender de enfermedades que van padeciendo y que su origen tiene que ver con los problemas de carácter ambiental. No sé cuál sea tu percepción, pero yo como que noto que ahora que se pone mucho énfasis en la parte de salud. Sí, Alejandro, la Organización de Naciones Unidas tiene un estudio que se llama Perspectivas Globales sobre el Medio Ambiente o Perspectivas Mundiales sobre el Medio Ambiente. Se le conoce como el GEO y lleva 6 versiones. La versión número 6
hizo énfasis en esto que te estás diciendo, el enfoque de una sola salud. No hay planeta, si no hay planeta sano, no hay personas sanas. Y específicamente explica 5 factores antropogénicos, específicamente la pérdida de la biodiversidad, el agotamiento del agua, también la contaminación al aire, específicamente la degradación del suelo, y esos elementos señalan, va marcando como una línea del tiempo, ¿no? Y te va diciendo, mira, mientras más contaminación al aire se tenga, entonces tú te vas a ir más acercando a la mortalidad por muertes respiratorias. Y lo primero que empieza, por ejemplo, con calidad del aire son cocinas de carbón, ¿no? Yeah. Entonces, ¿cuántos nosotros en el estado de Querétaro todavía tenemos comunidades indígenas, tenemos comunidades vulnerables que tienen y están cocinando con carbón, están cocinando con leña, ¿no? Entonces, la Organización de Naciones Unidas tuvo mucho énfasis. Este documento está a consulta pública porque además tiene una guía para jóvenes, tiene una guía para servidores públicos para hacer políticas públicas y tiene una guía para empresarios. Entonces, derivado de ello, Alejandro, hace 3 años que se publicó, o 4 años que se publicó ese documento, de hecho, estamos en espera del GEO7, se pretendía que todo el enfoque de políticas públicas tuviera esa énfasis. Después la Organización Mundial de la Salud lo retoma en plena pandemia, un poco antes del COVID, pues con COVID se detonó todavía más fuerte, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo ver un tema pandémico, COVID-19, la transmisión de un virus de animales a humanos, el efecto de zoonosis, saber que si no hay planeta sano, no hay personas sanas, y que tenemos 42 virus en antesala, ¿no? Que pueden ser todavía pandémicos o epidémicos, así que hay que cuidarnos. Maja, y hay otro tema que también surgió en la discusión pública, la crisis alimentaria, que va también ligado con aspectos ambientales como la degradación del suelo, que ya es un fenómeno planetario, la pérdida de fertilidad en los suelos, incluso hasta la FAO dijo que nos quedaban ya en la vida del planeta 60 cosechas. Como lo dijimos en el programa, si dividimos esas 60 cosechas 2 por año, nos quedarían 30 años y se acabó. Ya no aumenta la productividad en el campo, se han perdido, digamos, superficies importantes, cosechas como en la India y en China, que nos han conllevado la crisis, sobre todo de algunos 2 o 3 de los 7 alimentos básicos del planeta, los granos, y ahora con el conflicto armado de Ucrania, pues más, y el incremento, a veces los sub y bajas del petróleo y del gas que han encarecido precisamente los insumos, y entonces entra en escena el tema de la crisis alimentaria, pero que va ligado con aspectos ambientales. Claro que sí, eso es un tema pues como a todos nos afecta, ¿no? Y es muy importante recalcar que eso también es derivado del uso de las semillas genéticamente modificadas y los agroquímicos, ¿no? Entonces eso definitivamente afecta, y la UNAMUS, que también la escasez también de agua, pues es importante ver cómo los suelos, recordar también que los suelos se regeneran después de 7 años aproximadamente, vuelve a ser un suelo infértil, fértil, pero con sus respectivos tratamientos. Entonces ese tipo de reflexiones se quedan no solamente pues en la noticia, sino también pasar de la reflexión a la acción. Y como les decía ahorita, pues existen muchos productos o alimentos que sí están en el mercado, están en tanto mercaditos orgánicos como en mercados grandes, pero también es una realidad que las cooperativas, aunado a eso que estás diciendo, Alejandro, pues también han tenido muchos problemas. Es una lástima que cooperativas locales estén teniendo problemas tanto de cosecha, como también ese tipo de problemáticas alimentarias, ¿no? Entonces que precisamente pues se puede tener quizás los recursos económicos para hacerla, pero por cuestiones climáticas pues derivados o ciertos productos o ciertos alimentos no se pueden obtener por las cuestiones climáticas. Entonces es todo un conjunto de situaciones, causa y efecto, que nos tienen ahorita en un momento caótico y de crisis, pero que es importante saber cómo hacerle frente. Por lo tanto, considero que es importante ver
en este contexto de crisis alimentaria, de caos también de la alimentación, pues ver qué es lo que debemos de parar, en el sentido que debemos de dejar de consumir, qué debemos dejar de ponerle a nuestro cuerpo, empezando por los azúcares, ¿no? Entonces, eso por un lado que nos tiene no solamente al país enfermo, sino también cómo es que los alimentos altamente procesados pues también sustituyen ciertos alimentos en la dieta mexicana, ¿no? Entonces, creo yo que empezar a reflexionar qué es lo que debemos de parar en cuestión de ingesta, qué es lo que debemos también de incentivar en nuestras propias casas, ¿sí? Y también qué es lo que debemos de aprovechar y también de cooperar. Entonces, creo que esta crisis también, como ya lo veníamos viendo desde la pandemia, pues cómo esto nos debe motivarnos y movernos a hacer prácticas locales pues más eficientes y sobre todo robustecerlas en esos procesos de crisis. Y la crisis del agua, otro tema ahí es, van a decir ahí en la teleaudiencia, oye, puras malas noticias nos tienen, pero bueno, tratamos de ponerlo en primer plano para que todos generemos conciencia. Y entendamos que el mundo somos nosotros mismos, o sea, no hay por ahí un medio ambiente y por acá los seres humanos, no, somos un todo, copertenecientes, diríamos. Pero el tema del agua también es un tema muy actual, la crisis en todo el mundo. Sí, tenemos un agotamiento de mantos acuíferos, pero sobre todo un estrés hídrico fuerte. Este año estuvimos en el norte del país, en Nuevo León, una fuerte escasez que dejó a varias comunidades sin este servicio de agua potable. Tuvimos también un decreto presidencial en donde se le quitó facultades a estados y municipios para que la Conagua hiciera la distribución, lo cual es la antesala de la reducción de volumen de agua a los títulos de concesión que han sido otorgados a las empresas o particulares o en su momento ejidatarios, porque tenemos un derecho humano al agua en un uso jerárquico, doméstico, de rango constitucional. Entonces vamos viendo jurídicamente conflictos que hoy, Alejandro, estaremos hablando de este concurso de derechos ambientales, ¿no? Desafortunadamente, mientras mayor población somos, mientras mayor degradación existe y mayor agotamiento persiste, entonces estaremos ante un escenario sumamente complicado para las próximas generaciones, por lo cual este año es una invitación perfecta para seguir actuando y tener conciencia y cultura medioambiental, que es el espíritu de este programa que desde ya 13 años, 13 años de vigencia, estar al aire de forma ininterrumpida, haciendo esta labor educativa, de cultura ciudadana y sobre todo de amor por la naturaleza. Y antes de que se nos agote el tiempo, ¿como qué deseos quisieras tener para el 2023, Maja? Fíjate, Alejandro, justamente pensando un poco sobre el próximo año y sobre también estas fechas, estas épocas, reflexionaba yo sobre el consumo, ¿no? Como la palabra como ligada a la vigencia. El consumo, sí, de la adquisición de cuestiones tanto de bienes o de servicios, de productos, y cómo se incrementan en esta época la compra de regalos y demás. Eso por un lado, pero también el consumo partiendo de que somos seres vivos y cómo por tener ciertas cosas nos consumimos a nosotros mismos, ¿no? Y estoy hablando también de pues que en esas épocas también pues es más fácil que uno se endeude, que compre sin pensar, sin reflexionar, ¿no? Entonces parte de mis deseos para este año pues es que seamos más conscientes de uno mismo como suelo fértil, como tierra, como ser vivo, y qué es aquellas cosas que lo consumen a uno en lugar de abonarlos. Entonces creo yo que mis deseos, tanto para mí como para todos ustedes y todos los del canal, pues que seamos personas que abonemos a otros y que sobre todo florezcamos juntos. Eso creo que es un deseo un poco pues muy sentimental, quizás por las épocas, por las fechas, pero creo que al final de cuentas no debemos de olvidar que sí, todos tenemos preocupaciones, trabajos, pero al final de cuentas somos seres vivos que sentimos, respiramos, y aunque el respirar sea una acción casi pues que no la podemos
que no somos conscientes de ello, pero si no respiramos, pues no estamos aquí. Entonces, tomemos el aire como un respiro, como una manera de sobrevivir en estas épocas de crisis. Y pues bueno, mi deseo es que todos tengamos paz, armonía también, y sobre todo pues una vida digna, ¿no? Entonces, en todos los sentidos. Doctora, una pregunta de doctorado. 2023, ¿va a pesar más las regulaciones o las decisiones personales para ir cambiando la trayectoria de colapso en el medio ambiente? No, yo creo que se van a endurecer tanto las penas de los tipos penales como de las infracciones y sanciones. Cada vez va a estar más complicado porque se va incrementando los pasivos ambientales con los que se queda el Estado, hay menor presupuesto para el saneamiento, hay mayor cultura de los derechos humanos y por lo tanto hay mayor responsabilidad para la garantía y protección de los mismos. Por lo tanto, mi recomendación siempre es que para las empresas ya deben de activar su compliance ambiental, sí o sí. Es esta semaforización del riesgo legal que en su momento pueden tener por un incumplimiento, posible incumplimiento o un riesgo emergente dentro de su empresa que pueda generar daños al ambiente o a la salud humana. Y bueno, estos son como los blindajes, como las fianzas jurídicas dentro de las empresas, que son los nuevos sistemas de gestión enfocados al cumplimiento de los derechos humanos. ¿Y se vienen los aranceles? Así es, sí. El ambientales, TEMEC marca aranceles por incumplimiento de legislación ambiental y aunque México tenga legislación no actualizada, está obligado al cumplimiento de la legislación ambiental de Estados Unidos y Canadá. Entonces, si no, pues el rezago económico, que ya sabemos nos dejó una grave experiencia y sabor de boca el Telecán. Entonces, bueno, pues ahí también el tema de los aranceles, los impuestos ecológicos de los estados. De los estados. Los que son los impuestos climáticos, tienen toda la categoría de impuestos climáticos. Y bueno, pues ahí los impuestos también de la Federación, que son precisamente para alimentar el Fondo Nacional de Cambio Climático. Yo también coincido contigo que van a venir más regulaciones, más que dejarlo al libre albedrío de la decisión individual. Van a venir regulaciones para que todos podamos cumplir y alejarnos de esta trayectoria de colapso ambiental en la que vamos en materia del agua, en materia de energía, crisis alimentaria, biodiversidad, bueno, de mil cosas. Y antes de que se nos acabe, tenemos una noticia. Nuestro capitán Omar va a dejar de ser nuestro productor, sigue en Radio y Televisión Querétaro, pues va a dejar de ser nuestro productor, al cual le mandamos un abrazo, felicitaciones por todo el tiempo que nos ha acompañado. Y que además no solamente es un tema técnico, sino las convicciones ambientales, ecológicas que mostró Omar durante todo este proyecto. Lo vamos a extrañar mucho, lo seguiremos viendo aquí, pero ya no va a ser nuestro proyecto y le damos la más cordial bienvenida al nuevo productor, a nuestro nuevo capitán, Alexis, que vamos a dar un aplauso para ellos. Para los no dos. Los ven porque Bravo, están en cabina. bravo. A ver si ahorita se asoman por acá en cámaras, pero así son los ciclos, uno termina, el otro empieza y vamos a hacer mejores programas para el 2023 claro que sí, con la colaboración de estas dos especialistas, dos mujeres excelentes de convicciones, conocimientos que nos aportan en los temas ambientales. Yo les agradezco mucho a Isa y a Maja que nos hayan, y a todos nuestros colaboradores, la doctora Cristina Cortinas, Omar, Enrique Uribarra en las ambientalistas, Pamela, América, en fin, los camarógrafos, todos los que hacen posible este programa, para que usted siempre tenga la información más precisa y el conjunto de las opiniones y comentarios de los especialistas para que usted pueda ir marcando el rumbo en torno a las decisiones que debe de tomar en su vida cotidiana con respecto a las obligaciones ambientales. Así es, Alejandro. Por favor, Peña Colorada, yo Peña deseo Colorada, eso, ojalá el 2023. decreto, ojalá con este el 30 por 30. Claro, claro. Venga el decreto de Peña Colorada, todo indica que sí se va a decretar y sería un buen inicio del 2023. Y a las más de 1,450 personas que participaron en la consulta, sí, muchísimas gracias. A todos los jóvenes de la universidad que se unieron al tema voluntario para recabar las opiniones, firmas, gracias.
Pues como siempre nos indican aquí en cámaras y allí en la cabina de control que se ha agotado el tiempo, no solamente del programa, sino ya de este año, y a todos los que nos han acompañado de la audiencia les deseamos un feliz año 2023, pásela bien, sean sostenibles en sus fiestas, que tengan con sus familiares y no amistades. desechables. No desechables, no popotes. generación de más residuos, no cohetes, ¿no? Por favor. No contaminación, así es de que pásenla súper bien, y aquí los esperamos al inicio de enero del 2023 con los brazos verdes abiertos para continuar en este ejercicio de divulgación del conocimiento, de la información, del análisis, siempre muy oportuno, que les tenemos un equipo muy profesional en estos temas. Felicidades a todos. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Feliz